Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar, entre otros temas, sobre economía y política. La economía está al rojo vivo, con números que suben o crecen, como por ejemplo la inflación y la tasa de desempleo, y otros números que bajan, como por ejemplo el consumo y la actividad económica. ¿Cuál será o cómo será la economía que heredará el próximo gobierno? ¿Y cuáles son las reformas que deberá impulsar urgentemente para reactivar el crecimiento económico? Sobre estos temas vamos a conversar esta noche con nuestro invitado, el señor Alejandro González Acosta, empresario, reconocido hombre de empresas, de industria y comercio. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Alejandro González Acosta, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del señor Alejandro González Acosta. Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Alejandro, quiero empezar preguntándole, usted es una persona siempre muy bien informada. ¿Cómo se informa? ¿Utiliza más medios televisivos o radio o periódicos? ¿Cuáles son los medios que usted utiliza para informarse? La primera fuente de información son los diarios, nacionales y de afuera. Hay diarios españoles muy buenos, Sí. Argentinos, y los paraguayos no te van a... Arranco normalmente con los paraguayos, después me voy a los argentinos, brasileros y con los españoles completos. Y si hay algo más que tengo que salir a buscar fuera de eso, eso es para información básica y de orientación, digamos. Porque normalmente en esa primera lectura, digamos, uno tiene más o menos hacia dónde debería orientarse. Estamos hablando de la movida mundial. Correcto. ¿Verdad? Si busco otro tipo de cosas, si voy a trabajar sobre filosofía, literatura o economía específicamente, generalmente busco otras fuentes. Pero la fuente cotidiana de orientarse qué está pasando en el mundo, Cierto. y hacia dónde tenemos que ir, mi fuente principal son los diarios. Son los periódicos. Y los periódicos locales, ¿está ya habituado a leerlos a través de plataformas digitales o es todavía de los que busca siempre el papel para hojear el periódico? Pareciera que iba a ser un hecho invencible aquel, cuando vino la noticia de que se iban a, de alguna manera, de reducir la disponibilidad del papel y ante la facilidad del digital. A mí me parecía que iba a ser un escándalo emocional insostenible para mí. Pero lo pude superar. Y la verdad que lo pude superar, y hoy, de nuevo, por la cuestión de la racionalización, ¿verdad? Con el digital tengo la posibilidad de casi en 20 minutos ya tener un panorama casi completo, sí. ¿No es cierto? Que si fuera por el papel me llevaría mucho más tiempo. El papel no lo puedo organizar de la manera que me organizó el digital. Yo tenía antes mi canillita que a las 5:30 me llevaba efectivamente los diarios a los que estaba suscrito. Cuando eso
Pero de repente un día llovía, no llegaba más tarde, qué sé yo, entonces ya me sacaba de mi organización. Hoy no, hoy controlo el tiempo a través de eso, ¿verdad? Entonces superé esa cuestión que me pareció que iba a ser casi dramática. Un domingo, por ejemplo, sigue con su nuevo hábito de leer a través de plataforma, o domingo, por ejemplo, sí compra papel. No. Definitivamente ya no compro papel. Circunstancias muy especiales me llevan a comprar papel, pero así sistemáticamente no, porque lo que ocurre que como tengo material de trabajo, digamos, de otro orden, sí, en el campo de la literatura principalmente, de la escritura, entonces mi tiempo va más por ahí. Entonces hago la información básicamente a través de los diarios. Después tengo que, si profundizar alguna cosa, profundizo, y después ya paso, digamos, al otro estamento, que ya es un estamento más pasivo, no es tan exigente de tiempo y velocidad como son las noticias del mundo. Correcto. Hablemos un poco, Alejandro, acerca de su opinión, sus reflexiones respecto a la situación económica. En este momento la situación económica se caracteriza por lo que sube y lo que baja. Lo que sube es la inflación, lo que sube es el desempleo, lo que baja es el consumo, lo que baja es la actividad económica o PIB. ¿Qué rumbo? ¿Hacia dónde se dirige la economía? El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, decía: creo que esto tiene inexorablemente rumbo de colisión. ¿Qué le parece a usted? Pero normalmente tenemos que esperar de que Carlos Fernández tenga mejor información que nosotros. Estamos más en la cotidianidad, digamos, en la superficialidad, vamos a llamarla así. Él viene de una institución, de luego, eso le permitiría a él estar mucho mejor informado, etc. Y de hecho, su opinión deberíamos atender. Lo que sí también, y espero que no sea el caso, como creo en la honestidad intelectual de Carlos Fernández, como él está metido en un grupo que tiene mucho tinte político, mucha carga política, espero que no se haya contaminado, digamos, con esa imperiosa necesidad de desprestigiar el presente para tratar de vender un futuro, digamos. Espero que no sea así. Sobre todo porque yo no veo tan dramático el tema. Yo veo que la situación sí, efectivamente se ha estancado un poco, tenemos todas estas movidas para abajo, pero le veo un país absolutamente sólido y apenas nos da un poco de respiro. El Paraguay otra vez el año que viene de por sí va a tener un buen crecimiento, las armas están preparadas para eso. Y bueno, y si trabajamos, si ahora mismo empezamos a mirar mayo, junio, abril, mayo, junio, y sobre todo junio siempre suele ser el peor mes, digamos, del año, digamos, para la actividad económica. Creo que ya el último trimestre ya va a estar mucho mejor, y el año 23 ya va a estar, digamos, vamos a recomponerlo, vamos a salir de toda esta problemática que trajimos prácticamente de afuera. Okay. Porque eso es lo bueno. Si nosotros caemos en un proceso depresivo de la economía por causas internas, cierto, porque se abandonó la agricultura, porque la ganadería es un desastre, así viene por las causas internas, entonces es para preocuparse en serio. Pero en este caso fueron todas exógenas. Tuvimos el problema del COVID, que tuvo su impacto. Tenemos este problema inflacionario que es absolutamente importado, no hay nada, no hay una inflación de origen local. Okay. Entonces nosotros estamos absorbiendo esa inflación, y a pesar de eso, la economía está bastante estable. O sea, para lo que fue el COVID, porque parecía que se nos venía el mundo abajo, bueno, sí, los primeros 2 meses, pero sobre todo de incertidumbre, fueron totales. Así, nosotros no sabíamos más si las empresas iban a continuar, no iban a continuar, qué iba a pasar con el Estado. Fue una situación bastante dramática. Correcto. Podía ocurrir cualquier cosa, y cualquier cosa que ocurriera iba a ser, digamos, aceptada. Sin embargo, no ocurrió eso. Se trató de llevar con cierta maestría esto, pues hay que decir que se llevó con cierta maestría dentro de nuestra precariedad siempre, ¿verdad? Y hemos salido bastante bien. O sea, yo creo que la economía, lastimosamente, detrás del COVID nos vino esta cuestión pues sobre todo del petróleo, que vino a desorganizar bastante nuestra vida cotidiana.
Pero a partir de acá yo veo que la economía paraguaya va de nuevo a retomar su rumbo, sobre todo porque tenemos cosas así frescas que están viniendo, que están naciendo y que le va de nuevo a dar mucho impulso. Ok, Paraguay ha tenido durante 15 años, 2003-2018, una importante tasa promedio anual de crecimiento, lo cual generó como cierta inercia. Paraguay crece. Pero a partir del año 2018, por temas climáticos, por temas, como usted dijo, COVID, y ahora tenemos una suma de complicaciones climáticas de nuevo, más el incremento de la suba del petróleo, etcétera, hemos perdido el crecimiento. Uh-huh. ¿Usted cree que terminado este periodo recuperaremos esa inercia de crecimiento o es peligroso quedarnos como empantanados en Paraguay ya no crece? No. Yo creo que estábamos ante el fin de un ciclo. Cuando el 18, 19, etcétera, efectivamente estábamos un poco con el fin de un ciclo. Si nosotros tomamos la economía paraguaya y tratamos de hacer una simplificación, acá hay que estar bien atento a que esto es una simplificación de la realidad. Correcto. Es la única manera de analizar también, porque la realidad es mucho más compleja. Cierto. Como decía un profesor nuestro, la vida económica no es ni negra ni blanca, es a modo. Y siempre es así. Pero uno trata de que sea blanca o negra, digamos, simplificando la realidad a los efectos del análisis, ¿verdad? Nosotros tuvimos un primer momento de despegue de la economía fue con la construcción de la represa de Itaipú. Porque veníamos en una situación así muy aletargada hasta que de repente la construcción de la represa de Itaipú despertó toda una década de gran expansión, de gran dinamismo. Detrás de eso, cuando termina ese ciclo, empieza el ciclo de la nueva agricultura y de la nueva ganadería en el Paraguay. Okay. Eso viene y le damos un empuje que es el que ahora se estancó, por decirlo, se llegó a su techo, vamos a llamarlo de una manera simple, de nuevo, ¿no es cierto? Luego, casi como a continuación de eso, ya y en los últimos tal vez 10 años, vino a acompañar y a fortalecer la economía un suceso que no estaba en el cálculo de nadie. La incorporación, la emergencia de los nuevos ricos. En el Paraguay, en los últimos 10 o 15 años, conocemos una inmensa cantidad de nuevos ricos anónimos. ¿Quiénes son los nuevos ricos? La gente que empezó a ganar dinero de una manera impresionante a través de la valorización de los inmuebles. La tenencia de la tierra en el Paraguay dio una gran significación para la economía, porque toda esa gente que tenían tierras, por decirlo, en la cuenca del Alto Paraná, que tenían 400, 500 dólares, de repente después a 10, 12 mil dólares la hectárea, ¿cierto? Esa gente atesoró eso y lo convirtió en bienes de producción. O sea, no son gente que tomaron ese dinero en general, estamos hablando de la generalidad, no es que tomó ese dinero de la venta de sus inmuebles, ya sean rurales o urbanos. Claro. ¿Verdad? No es que tomó ese dinero y llevó a Miami o llevó a Europa. No, la gente reinvirtió acá. Sobre todo, la gran reinversión se dio en el campo de la propia línea de producción, ya sea agropecuaria o ganadera, ¿es cierto? Y sobre todo en la inversión inmobiliaria. Toda esa inmensa cantidad de edificios, toda esa emergencia de todo edificio, buena parte está sostenida por esa plata. Porque podemos ver con bastante satisfacción y tranquilidad que toda esa inmensa cantidad de edificios, los nuevos edificios sobre las grandes avenidas, están hechos con dinero propio. No están sostenidas sobre la base de un crédito bancario que peligrosamente en un momento dado puede ser un riesgo para la economía. Claro. Todo hecho sobre la base de dinero propio. No hay prácticamente endeudamiento de gente que fueron al banco a sacar dinero para hacer un edificio. Eso es un modelo bastante peligroso, digamos. Correcto. Que en un momento dado, cuando hay una crisis, conocemos lo que le ha pasado a países como, que fundaron, digamos, su crecimiento inmobiliario sobre este modelo, ¿no? Entonces ahí vino a cooperar enormemente también, pero eso también está llegando un poco a su techo. Okay. Y ahora llega la tercera ola, vamos a llamarla así, o la cuarta ya sería el Chaco. El Chaco nos va a deparar, ya nos está deparando, una sorpresa impresionante. Todo lo que seguramente no va a llegar a la magnitud que nos dio toda la región oriental en el desarrollo agropecuario,
¿verdad? Pero sí nos va a dar el Chaco también una gran expansión en el campo agropecuario, o sea, y sobre todo en el campo agrícola, que ya está dando, las primeras señales son altamente positivas, ¿no? Y el Chaco va a ser el suceso, digamos. El Chaco, la década, estamos hablando de la década del 20, del 30, hasta el 40, por decirlo así, va a ser la década del Chaco. Vamos a querer todos ir a vivir toda a Loma Plata, a Filadelfia, a Bahía Blanca, a Bahía Negra, cualquiera de esos sitios, porque se va a convulsionar para bien el Chaco, y por sobre todo con estas incorporaciones de infraestructura que se está haciendo. Eso va a ser una revolución. Correcto. Una revolución total. Correcto. Ahí vamos a tener resuelta buena parte de lo que vamos a llamarle la cuarta ola, digamos. Después ya veremos más adelante con qué otra herramienta nos agenciamos para ir dándole impulso a la economía. Correcto. Quiere decir que motores o combustible para que recuperemos nuestra inercia de crecimiento no nos va a faltar. No, para nada, para nada. Si no descuidamos los aspectos esenciales que tiene que ver con esto que de alguna manera, a lo mejor nadie se propuso tampoco explícitamente, pero tuvimos la fortuna que en los últimos 30 años se dio lo que todos los economistas quieren del Estado, que el Estado cree condiciones para que la actividad se desarrolle. Ahí está el secreto, digamos, del éxito de un país, que el Estado cree las condiciones. ¿Qué quiere decir crea las condiciones? La primera condición, la más importante, la estabilidad macroeconómica. Nosotros tuvimos, ¿quién se propuso? ¿Alguna vez alguien planeó de que hay que darle definitivamente al Paraguay una estabilidad macroeconómica? Que yo sepa, no, pero se dio. El Estado tiene que dar las condiciones de la infraestructura, y eso se dio. A lo mejor no se dio en todo el volumen y la extensión que uno quisiera, pero se dio. El Estado tenía que ocuparse de desarrollar la educación y la salud. Se dio. Tampoco se dio en la dimensión que uno quisiera, pero se fue dando. Entonces, cuando vas creando, el Estado crea las condiciones, el resto como que se desarrolla solo. Correcto. Entonces, si nosotros no descuidamos este aspecto esencial, digamos, de crear las condiciones de parte del Estado, tratar de seguir con esas políticas de tratar de incorporar dentro del sistema a la gente que definitivamente está hoy marginada del sistema. Sí. Pero nada más que incorporar a la gente que está marginada. No empezar a hacer aquellas políticas descabelladas. Correcto. Tipo la Argentina, etc. Los planeros. Empezar a destruir la República de una manera increíble, ¿no? Bueno, si no caemos en esa trampa y seguimos manteniendo esto de crear las condiciones, efectivamente yo soy muy optimista de lo que nos vaya a ocurrir de ahora en más. Y te agrego un detalle que creo que es relevante para lo que estamos hablando. Acá hay una nueva generación de paraguayos. Hay una nueva generación de los 80, de los 90, lo que nacieron los 80, los 90, que se están incorporando al proceso de la creación económica. Yo observo los hijos, mis hijos, los hijos de otros empresarios, etcétera, de cómo están llegando con esas nuevas ideas, con las nuevas ideas renovadas, y de cómo están dando impulso en todas las esferas, o sea, en todos los segmentos de la economía. Estos jóvenes no perdieron su tiempo, definitivamente. Se han formado, muchos de ellos, de luego salieron afuera a calificarse, etcétera, etcétera, y hoy están, y veo con admiración el trabajo de los jóvenes. Estoy viendo, y esa juventud incorporada ya a la actividad, que podemos hacer la lista, podemos hacer el hijo de los hijos, digamos, de toda la gente que conocemos, y vamos a encontrar que son gente que están o creando nuevas empresas, o incorporando nuevos productos, o desarrollando nueva ingeniería para sus empresas. Es impresionante el trabajo de los jóvenes. Y ahí ese es un factor también que va a cooperar con este optimismo que tengo. O una palanca de impulso. Así es. Alejandro, claramente coincidimos en no descuidar la estabilidad macroeconómica. Pero esa estabilidad macroeconómica ha perdido algunos de sus cimientos por factores exógenos, como por ejemplo la pandemia, o por ejemplo el encarecimiento del combustible a partir de conflictos bélicos, etc. Cuando digo pérdida de cimiento, estoy hablando de el déficit fiscal está fuera de lo que dice la ley de responsabilidad fiscal
dentro de lo que se considera prudente. La inflación también en este momento, la inflación anual está creo que en 11.6% de abril 2021 a abril 2022. Es decir, hemos perdido algunos cimientos o pilares de nuestra estabilidad. Claramente, el próximo gobierno tendrá como una de sus responsabilidades volver a darle esa solidez a esta estabilidad macroeconómica que mencionabas. ¿Qué otras prioridades económicas o reformas económicas deberá impulsar el próximo gobierno para no perder tiempo y recuperar crecimiento? Ya. Bueno, acá se habla con bastante asiduidad y frecuencia sobre la reforma del Estado. Ok. ¿Verdad? En realidad, nosotros no tenemos un Estado tan agrandado como a veces se quiere pintarlo, ¿no es cierto? Lo que no significa que no tengamos que reformar. Creo, eso sí, estamos a buen tiempo para hacer un rediseño de la función civil, o sea, la función desde el Estado. Si nosotros hacemos un rediseño y recomponemos la manera de hacer, ¿para qué? Para ser más eficientes simplemente. O sea, nosotros necesitamos que nuestras instituciones, las instituciones estatales sean más eficientes de los que son. Correcto. Ahí tenemos que apuntar. La tarea no es tan grande. La tarea de hacer una reforma. Si vos me dijeras, si vamos a hacer la reforma del Estado brasilero, por ejemplo, ahí te diría que, bueno, tenemos que traerle a Putin y a toda su gente. Entonces, pero acá no, acá la tarea no es tan grande. Es simplemente la vocación, la política, por decirlo así, de hacer. El querer hacer simplemente nos va a llevar a lograr ese objetivo de redimensionar, reordenar la función pública para darle eficiencia. Eso es lo que, nada más que eso necesitamos, que va a formar parte entonces de esto que estamos diciendo. Bueno, ¿qué nos va a ofrecer el Estado para que la economía crezca así sostenidamente? Y por el otro lado, nosotros tenemos ciertas ventajas que, repito, yo no sé de dónde vienen, pero vienen y están ahí y hay que celebrarlas, ¿verdad? La baja o casi nula incidencia de la política en el proceso macroeconómico. Prácticamente a los políticos les están por allá discutiendo con esas cosas y el Banco Central y el Ministerio haciendo lo suyo sin que nadie le diga absolutamente nada, lo cual es absolutamente sano. Esa independencia que tiene el Banco Central, a nadie se le ocurre objetar. ¿Verdad? Eso es fundamental. ¿Y eso de dónde vino? Tampoco sé de dónde vino, pero están ahí y hay que consolidar, hay que celebrar eso, que si nosotros tuviéramos un Banco Central manejado del Congreso o manejado por los políticos de turno, hoy estaríamos en cualquier tipo de desastre. Pero sin embargo no se dio eso. Tenemos muy buenos técnicos, se respeta la autonomía del Banco Central, lo que dice el Banco Central es ley, todo el mundo nos ajustamos así sin ningún problema y eso es una gran ventaja. Yo recuerdo siempre una anécdota que o sea, tal vez esta anécdota que vaya a recordar forma parte de esto que estoy diciendo, de dónde lo que salieron estas cosas tan lindas que tenemos de repente. Cuando viene el golpe, el 3 de febrero, cuando Rodríguez le da el golpe a Stroessner, cuando viene un golpe político, de un gobierno establecido como el de Stroessner, con toda su pauta, con 35 años, viene un golpe, acá tiene que haber un descalabro económico. Y lo primero que va a ocurrir es que el dólar se vaya a cualquier precio, porque la gente va a salir a buscar dólares, cosas por el estilo. No. Cuando viene el golpe el viernes 12 de febrero, el dólar estaba a 1.100 guaraníes por dólar. El lunes estaba a 900. Increíble. Para mí fue una sorpresa, una revelación de cómo lo político estaba totalmente disociado, digamos, de lo económico. O sea, no tenía esa vinculación. En la Argentina hay un golpe de Estado. Si el dólar hoy está a 2, se iría, no sé, a 6, qué sé yo, no sé. Está muy asociado. Nosotros no tenemos esa contaminación y es una gran ventaja que tenemos. Ahora, sobre el punto, Alejandro, le quiero consultar. Por supuesto que la contaminación de la política en lo económico, por ejemplo, manejar el Banco Central a partir de como billetera de la política, obviamente que eso, como usted dice, nos lleva a cualquier desastre. Pero no nos falta más participación política en lo económico, no como intervencionismo, sino para generar debates y consensos. Absolutamente.
Yo estoy de acuerdo absolutamente con eso, porque además tenemos muchos temas. Exacto. Para poner macros, digamos, que desde la política hay que empezar a diseñar. El primer tema es lo que dijimos, poco lo que es la reforma del Estado. Eso, ahí tenemos que... Tome nota. La reforma del servicio civil, eficientizar el Estado. Ahí, que no es lo mismo que achicar el Estado. Sí, no es lo mismo. Correcto, correcto. Porque ahí muchas veces se dice el Estado tiene demasiada gente. ¿Cómo vamos a decir tiene demasiada gente si no sabemos cómo es? ¿Cuánta gente yo necesito para tener un Estado eficiente? Exacto. Correcto. Por ejemplo, se dice, la Municipalidad de Asunción tiene 10.000 personas. Yo no sé si son muchas o pocas. ¿Cuánta gente necesita el municipio de Asunción para funcionar bien? A lo mejor son 20.000, qué sé yo. Pero eso hay que, solamente un diseño de función. Es decir, correcto. Yo necesito, no sé, 20 cajeros y necesito 80 limpiadores de calles, necesito 4.000 tapadores de baches. Bueno, todo eso tengo que tener. Ok, ahora sumo qué cantidad de gente tengo y ahí me voy a dar cuenta si efectivamente tengo más gente de lo necesario. Hoy se habla con mucha ligereza sobre eso. Hay demasiados funcionarios públicos. Yo no estoy seguro. O sea, yo no puedo estar seguro hasta que no me digan hay demasiados funcionarios públicos, porque el Ministerio de Hacienda, para funcionar bien, necesita 300 y tiene 700 para funcionar bien, una vez que se estudió acabadamente que se necesita 300. Pero no decir nomás que hay demasiados funcionarios públicos, porque por otro lado, el personal es blanco. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto necesitamos? Policías, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto necesitamos? O sea, yo creo que esa es una discusión esencial. Totalmente. Como vos decís, no sé si no está en el debate diario, pero no sé si está en la preocupación principal. Exacto. Y yo creo que ese más otros temas, la parte que ya hablamos, la parte energética, la parte, digamos, de las relaciones internacionales, los mercados comunes, todo ese tipo de cosas son típicos temas de las grandes políticas. ¿Ok? Entonces, lo que digo es que esos temas posiblemente se refresquen o se retomen con entusiasmo si tenemos un cambio generacional en la política. O sea, en la política paraguaya, ahí es lo que tiene también un pequeño problema. Estamos demasiado ya, con demasiado tiempo con la misma gente, con el mismo partido. O sea, necesitamos la alternancia, necesitamos un cambio generacional. Y felizmente pareciera que está ahí a la vista un cambio generacional. Si viniera eso, ahí eso que yo estaba diciendo, la generación de los 80, 90, también, hoy están en las empresas, traigámosle también a la política. Ok. ¿Le genera optimismo, Alejandro, ver a gente joven y que no proviene de la política tradicional, sino más bien es antipolítica tradicional? Por ejemplo, Soledad Núñez, por ejemplo, Katia González, por ejemplo, Sebastián Villarejo. Es que o el propio Santiago Peña, que también es un técnico joven. Yo veo, por ejemplo, la foto de esas tres mujeres. Sí. Katia, Sole y Esperanza. Sí. Este es el Paraguay que queremos. Este es el Paraguay que deseamos. Este es el Paraguay que puede venir a cambiar. Lo que ocurre es que es cierto que no tengo tribuna ni predicamento y mucho menos credibilidad. Pero hace unos años vengo desarrollando la teoría de la mujer, o sea, del poder de la mujer en el Paraguay. Entonces mi teoría es simple. Dije, si tuvimos las residentas, correcto, que sacaron al Paraguay en sus condiciones pésimas que tuvo en su momento después de la guerra del 70, cierto, dije, ¿por qué no podemos tener las residentas de la paz? ¿Por qué no establecemos un gran consenso político y nos decimos a todos que en los próximos 4 periodos los cargos electivos sean solamente para mujeres? Y darle el desafío a la mujer, decir, bueno, mujeres, vengan, las mujeres de la residenta de la paz, háganse cargo de esto y reformen del Paraguay, saneen la república, terminen con la corrupción, con el narcotráfico, con la inseguridad. Las mujeres van a tomar muy a pecho ese desafío y yo estoy seguro que podemos salir adelante con eso. Estoy absolutamente seguro. Las mujeres son mucho más honestas que los varones. Para empezarlo por ahí, son mucho más honestas que los varones. La cosa, las estadísticas reveladoras son simples. Esto no es solamente en Paraguay, en todas partes del mundo. La mitad de la población ya sabemos que es hombre y la otra mitad es mujer. Sin embargo, ¿cuántos varones tenemos en las cárceles? 10.000. De mujeres no llegamos ni a 1.000. Eso, digamos, son medidas que uno puede decir, pero algo tiene que estar pasando. Es que las mujeres son nosotros, nuestra gestión, digamos, como empresa. De todos los problemas que tuvimos de falta de honestidad en el cuidado patrimonial de nuestros funcionarios.
tuvimos un caso con una mujer, uno. Después resto todo como varones. Eso que hay proporcionadamente también muchas mujeres trabajando. ¿Sí? Cierto. Yo creo en la alternativa de mujer y por sobre todo cuando le damos el desafío, yo creo que las mujeres van a responder. Ojalá que se dé, por imperio de las circunstancias, que de repente las mujeres se hagan cargo y nos van a sanear. Yo estoy seguro que van a sanear todas estas cositas que tenemos hoy, el tema de la corrupción, el tema de las contrataciones públicas. Hay muchas cosas que hay que corregir, ¿no es cierto? El tema del crimen organizado, etc. Porque lo que pasa es que en este momento, y creo que todos sabemos, y lo decimos o no lo decimos, que el gato está cuidando la carne acá. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo combatir el crimen organizado? ¿Cómo combatir el tema de si el gato está cuidando la carne? Posible. Acá hay que separar. No tiene que ser el gato el que cuide la carne. Entonces, esa figura metafórica es la que estoy usando para decir que efectivamente las mujeres pueden llegar a constituir una fuerza política, o sea, una decisión política que puede ser muy relevante. Y si llegamos a hacer una cosa como la que digo, que es ilusoria y es fantasiosa, podemos llegar a ser un ejemplo de país en el mundo. Y yo estoy seguro que muchos países nos van a imitar. Correcto, correcto. Alejandro, volviendo un poco al tema económico, usted tiene mucha experiencia en el sector industrial. ¿Es importante o prioritario como plan para el futuro gobierno generar desarrollos de redes de distribución de energía para utilizar más la energía que no corresponde de Itaipú y atraer a inversionistas a mudar aquí plantas fabriles? Claro. Eso, digamos, cuando estábamos hablando un poco del futuro y del optimismo hacia el futuro, eso, digamos, deberíamos comparar también como tema. Yo creo que nosotros, el Paraguay, antes que nos diéramos cuenta, vamos a estar consumiendo totalmente lo que es la energía producida por nuestras hidroeléctricas que nos corresponden. Antes que se dé el tiempo. Sí. Este es un proceso bastante acelerado. Y efectivamente eso automáticamente le lleva al Estado a seguir invirtiendo para atender las redes y cosas por el estilo. Porque una vez que esté la demanda, es mucho más fácil hacer la inversión. Hacer la inversión muy en el aire, a veces un poco difícil, tomar la decisión, lleva tiempo, convencerle a los organismos multilaterales para que pongan el dinero, cosas por el estilo, lleva tiempo. Pero sin embargo, ya la demanda está encima, es mucho más fácil de llevar. Y eso se va a dar, y ahí viene el otro elemento que va a ser un gran componente de nuestro futuro inmediato. Okay. El desarrollo de la energía alternativa. El Paraguay cuenta con las mejores condiciones para ser un gran país creador de energía a partir de lo que no sea fósil, del viento, del sol, por sobre todo, y también del agua. Tenemos mucha agua todavía para explotar y con esas fuentes de energía lo vamos a empezar a desarrollar y eso sí tenemos que incentivar desde el Estado, dentro de lo que hablábamos hace rato de las políticas públicas. Ahí tenemos que poner mucho acento. ¿Verdad? Y nos ayuda mucho esto que parece una desgracia en este momento, que es el precio del petróleo, pero para estas cosas nos ayuda mucho el precio del petróleo. Cuando el petróleo está a $40, uno va y le lleva un proyecto a un inversionista y dice, che, vamos a hacer energía eólica. Y el tipo hace su cálculo y bueno, pero con el petróleo a 40 no me da. Pero con el petróleo a 80 o petróleo a 100 le da mucho. Correcto. Le da el margen. Y ahí tenemos demasiadas cosas para hacer. La creación de energía, como partir ya sobre la base de que vamos a usar digamos, sin que nos demos cuenta, vamos a llegar al consumo de toda la energía, digamos, que nos corresponde, ¿no? Y ahí ya tenemos que adelantar la jugada y ya tenemos que tener en desarrollo toda esta nueva, digamos, fuente de ingreso muy importante que es la creación de energía y de necesidad para el crecimiento. Porque si no tenemos energía, el crecimiento generalmente se envilece. Correcto. Alejandro, tomé nota aquí, muy interesante y muy didáctica la explicación suya con respecto a cómo ha ido evolucionando la economía paraguaya a partir de diferentes motores. Anoté aquí primero Itaipú, después la expansión agrícola y el desarrollo de la agricultura con tecnología. En tercer lugar, las inversiones de lo que usted denomina los nuevos ricos, que son aquellos que capitalizaron sus propiedades haciendo inversiones rurales y no rurales. Correcto.
inversiones inmobiliarias. En cuarto lugar, que usted señala como una tendencia, el desarrollo, el crecimiento del Chaco. Claramente, Alejandro, estamos hablando, si yo me ubico en el tiempo, inicios de Itaipú, y después llego al año 2000, estamos hablando de dos Paraguay. Uno antes de Itaipú y el otro post ola de Itaipú, post ola de desarrollo agrícola. Son dos países completamente diferentes. Totalmente. Lo que quiero preguntarle es, porque usted conoce el interior, conoce comunidades, ciudades del interior, es ¿cómo ha cambiado en los últimos 40 años la calidad o el nivel de vida del paraguayo que vive en localidades del interior? Cuando digo cambiado me refiero a acceso a rutas, acceso a educación, acceso a salud. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, cuando viene todo este proceso de la expansión agrícola, que se inicia en los años 60, ¿no es cierto? Se inicia, mejor dicho, la migración rural. O sea, empieza la gente del sector rural a venir lentamente hacia las ciudades, o sea, principalmente Asunción, Gran Asunción, etc. Y después se acabó. Hoy ya prácticamente no hay migración, porque ya llegó, digamos, el cupo. ¿Y por qué esencialmente no hay migración? Porque las condiciones en general en el campo están muy buenas. Eso uno lo puede observar, pero fácilmente yendo a cualquier punto de la República y encontrar las ciudades, cómo están organizadas de una manera distinta, los municipios, los programas de salud, el acceso a la comunicación. O sea, hay ciudades son espléndidas, tanto de fuera del departamento central. Del departamento central hay ciudades espectaculares, así, alto y cosas por el estilo. Son las ciudades que uno ve maravillosas. Y fuera de eso, incluso, cuando uno va recorriendo 25 de diciembre, Santaní, Butú, todo ese tipo de cosas, son ciudades que ya están establecidas. Ya la gente no va a abandonar. Puede haber, desde luego, gente que siga viniendo al sector, digamos, urbano, o que se vaya a Ciudad del Este, o se vaya a Encarnación, pero ya va a ser mínima. Y eso también es una ventaja que hoy tiene la economía paraguaya, que hemos pasado ese periodo que pudo haber sido dramático de la migración rural a la ciudad, y bueno, que tuviéramos serios problemas que no los tenemos. O sea, hay problemas, ya sabemos que hay un problema de marginalidad, etcétera, etcétera, pero todas las consecuencias negativas de ese proceso prácticamente ya hemos absorbido, ya sabemos dónde está el problema y lo que hay que es seguir resolviendo, nada más. O sea, ya no podemos esperar nada raro ahí, porque eso es un factor muy importante. Cuando hay una expansión agrícola tan dramática como la que nosotros tuvimos, abrimos 10, 12 millones de hectáreas, abrimos así de golpe, digamos, 10 años, 15 años. Y bueno, y eso expulsó a la gente allí masivamente. Expulsó. Sí, claro, expulsó a la gente masivamente. Entonces la gente vino a buscar, o se fue a Ciudad del Este, que fue un centro, digamos, de aglutinación también, Asunción y sus alrededores, y ese proceso terminó. Hoy ya no hay más ese proceso, hoy ya no existe necesidad, nadie va a venir de Cordillera a Asunción, nadie va a ir de Caguazú a Ciudad del Este. No. Ya están, digamos, establecidas las nuevas reglas de juego, por decirlo así, o los nuevos caminos por donde encontrar bienestar económico. Okay. de la ciudad. Y es una ventaja no menor, muy importante, porque lo social, podemos hablar de todos estos aspectos, pero si no tenemos resuelto el tema social, exacto, todo lo que digamos tiene valor. Exactamente. No, por eso solamente que no tiene valor, hasta sería muy irresponsable. Exactamente. ¿Ok? Sería muy irresponsable decir, ya el Chaco bien va a explotar, esto lo vamos a hacer la energía, bueno, y lo social. Exactamente. ¿Cierto? Y en lo social, de nuevo, me quiero ir a lo que estábamos diciendo. Me gustaría ver un proceso de renovación en la política, para ver también hasta dónde nosotros podemos mejorar lo social. Acá tuvimos recientemente un ejemplo que es así, más ilustrador imposible. Había sido que podíamos hacer un sistema de salud mucho mejor. Pero tuvo que venir el COVID para mostrarnos eso. ¿Por qué no hicimos hace 20 años? ¿Por qué hace 20 años ya no hicimos lo que hicimos con el COVID? ¿Por qué? Quiere decir que
se podía. Entonces no había voluntad, no había visión, no había interés, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces ahí... No era negocio. O no era negocio, o que no era negocio. Digamos, también pues, buena parte pasa por ahí. Ya sabemos que buena parte pasa por ahí. Entonces por eso digo nomás que cuando veo a esas tres mujeres que están sentadas en un podio en este momento, decir, queremos dirigir el país, no sé, me pongo muy contento. Y creo que puede ocurrir por ahí. Todas estas cosas que estamos diciendo, si nosotros le damos a la discusión de la reorganización del Estado, a la discusión de nuestros planes de crecimiento energético, etcétera, le damos un buen acompañamiento en el plano social, pero creo que podemos dormir tranquilos. Ok. Alejandro, hace 52 años atrás, en 1970, ¿qué porcentaje de las localidades del interior estaban ignoradas por el desarrollo, sin acceso a energía eléctrica, por ejemplo? Y hoy, 52 años después, ¿cuál es el porcentaje de nuestras localidades del interior alejadas o ignoradas por el desarrollo? Hoy no creo que lleguemos ya al 10%. Cuando que en el 70, como vos decís, podríamos estar en el 20%. O sea, el 20% tal vez eran las poblaciones atendidas y 80% las desatendidas, digamos. A pesar de eso, bueno, el paraguayo como tiene mucha capacidad para sobrevivir, estoico básicamente, ¿no es cierto? Sin embargo, vivía relativamente bien en su chacra, etc. Digo esto porque nosotros en esa década, digamos, trabajamos mucho en el campo. Teníamos muchísimos clientes agricultores, digamos. Okay. Y siempre estábamos muy metidos hasta el fondo del campo, conociendo todas las realidades. Y bueno, y la gente se desempeñaba con discreción, digamos, porque no tenía acceso a ruta. Acá, Asunción, a 25 de diciembre, son 120 kilómetros, okay, ¿no es cierto? Llegar de Asunción a 25 de diciembre, donde había una producción de tabaco, algodón y frutos, banano, qué sé yo, demoraba uno por lo menos unas 5 horas se podía llegar. Imagínate, eso estamos hablando de aislamiento. Estamos hablando de aislamiento. Nosotros teníamos sucesos en Pilar. Cuando llovía, la ruta se cerraba y podíamos estar 3, 4, 5 días, hasta 22 días con cierre de ruta. De Pilar. Cuando hoy estoy llegando a 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y sé que todos mis programas se pueden cumplir adecuadamente porque no voy a tener ese impedimento. Uno se pregunta, ¿cómo es que hacíamos antes? Cuando teníamos 2 días, 3 días, 5 días de cierre de ruta. ¿Cómo le entregamos a nuestros clientes nuestros productos? Notable. Bueno, pues uno se adecua. Pero de hecho, tu pregunta es así. Yo creo que hoy día el proceso de aislamiento de las comunidades se ha reducido ya a una expresión mínima casi, ¿no? Ok. Porque incluso uno ve el Chaco tan extenso como es, ¿no es cierto? Sí. Se encuentra casi energía por todas partes. Ya no hay casi un sitio donde uno tiene que accionar con un motor a gasoil para poder tener energía. Correcto, correcto. ¿Cierto? Alejandro, quiero cambiar un poco el tema. Tengo realmente muchas preguntas para seguir conversando con usted, pero por una cuestión de tiempo quiero cambiarme de tema. En realidad me importa mucho su opinión económica, pero quiero hablar de otros temas. Chile, el presidente Boric, de ideología progresista. La semana pasada fue electo en Colombia el presidente Petro, también de ideología de izquierda. ¿Qué está pasando con los latinoamericanos que estamos apostando nuevamente a sistemas que se han comprobado que no funcionan? Parece como que tenemos amnesia y nos olvidamos que el muro de Berlín cayó en la década de los 90 y de que todos estos modelos han fracasado desde el punto de vista económico. ¿Qué está pasando y qué tan peligroso es lo que está pasando? Yo no le veo ningún peligro, absolutamente. Fuera de la experiencia de Cuba que ya conocemos, de Nicaragua tal vez un poco, y de Venezuela. Cierto. Fuera de esa experiencia, todos estos ensayos que se van a hacer o se están haciendo no van a tener consecuencias mayores. Hay que entender que estos procesos de Colombia, Perú, Chile, sobre todo Chile, va a la tendencia de la izquierda, como en comillas, digamos. ¿Por qué? Porque hay una expresión social no atendida.
Entonces se cree que la formulación adecuada es decir, bueno, vayamos a la izquierda y decir, a partir de ahí nosotros vamos a resolver todos los problemas sociales, cosa que no va a ocurrir. ¿Cierto? Primero. Segundo. Cosa que no va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Es imposible. La demanda social, por ejemplo, que tiene Chile en este momento, supera la capacidad de respuesta de cualquier gobierno. Es absolutamente posible. Empecemos ya con el tema indígena. Imposible de resolver. No va a resolver. Pero está bien. La gente dice, no, acá tenemos serios inconvenientes sociales, votemos un socialista, digamos. Bueno, en segundo lugar, ningún gobierno, ningún Estado puede preciarse en este momento de cambiar el sistema de trabajo de la economía. No existe ningún Estado, sobre todo un Estado como Chile. Si uno quiere cambiar las reglas de juego en Chile, dice, bueno, volvamos a la privatización, terminemos con la economía de precio, no existe, es inviable. No hay ningún país del mundo que vaya a funcionar de esa manera. Todos se van a hacer, Boris, ¿cómo se llama? El de Perú, Petro, todos se van a hacer desentendido, como se hizo el desentendido Lula. ¿Lula qué hizo? Parecía que venía la fuerza socialista en Perú, en Brasil, aparece Lula, todos estaban escandalizados, Dios mío, llegó Lula. Se hizo el desentendido, sigo aplicando las mismas leyes de la economía de mercado, de la economía de precio, respetó la propiedad y restricta la propiedad privada. Ok. Todo irrestricta, jamás Lula tuvo un abuso con ninguna propiedad privada. Y esto también van a ser lo mismo. Pues, ¿por qué? Porque el modelo, digamos, más importante y más exitoso en el mundo es el de la China comunista. ¿Sobre qué está basado ese modelo? Sobre la economía de mercado. Exacto. La China comunista es una economía de mercado plena y total, una economía de precio donde el propio Estado estimula y forma parte, porque el Estado, no sé si se sabe, digamos así a profundidad, pero el Estado participa en el proceso de la economía de mercado en Chile, participa como comerciante, participa como productor, y no solamente accionista. Eso, como accionista, y no solamente eso, incentiva de manera dramática, una cosa, es sorprendente eso, digamos, esa dicotomía que tiene. Por un lado tiene una dictadura militar, sí, donde no existe la posibilidad, la más mínima posibilidad, véase Tiananmen, ¿verdad? Ninguna posibilidad de pensar distinto, no existe. Y el ejercicio de la dictadura militar es total, 100%. Pero el ejercicio de la economía es absolutamente libre. En las calles digamos, de China, de las ciudades principales por lo menos, hay grafitis. Grafitis, así, eso, así como se escribe cuando hace una campaña política, unos grafitis que escribe así. Abre tu mente. El Estado te va a ayudar. Sé creativo. Así es. O sea, esa es eso es lo real. Ninguno de estos países van a intentar hacer algo distinto de lo que hace de China para poder sobrevivir y para poder crecer. No hay otra forma, definitivamente. Okay. Definitivamente la economía de precio, la asignación de los recursos a través de los precios, debe tener una serie de bemoles. Tienen sus problemas sociales, sus expulsiones, todo lo demás. Pero no hay otra manera. Okay. Definitivamente el sistema de planificación es un fracaso total. Parecía una cosa desde el punto de vista ilusorio, en su momento, cuando se diseñó, es una cosa realmente fantástica, porque era de cada cual voy a sacar sus posibilidades de producción y a cada cual le voy a dar sus necesidades. Correcto. Quiere decir, Alejandro, usted no ve ni que el presidente Boric de Chile o el presidente Castillo en Perú o el presidente Petro en Colombia repitan aquello que usted habrá visto el video del ya fallecido presidente Chávez de Venezuela diciendo exprópiese, exprópiese. No, para nada. Absolutamente. Condenando a lo que es hoy Venezuela con 90% de la población pobre. No, ninguna posibilidad. Líderes progresistas con ideologías de izquierda, pero más pragmáticos. Como escuché que alguien decía, violinistas, discursean con la izquierda, pero tocan con la derecha. Eso es seguro. Te hacen de los desentendidos. Cuando llega un momento de hacerse desentendidos. Es cierto, siempre estos gobiernos le dan mucho más carga a los temas sociales, digamos. Se van a ocupar con mayor ahínco
a que el sistema de salud público funcione, con mayor ahínco a que la educación primaria funcione. O sea, siempre le dan, y es interesante desde ese punto de vista. Yo, esto del gobierno no lo desprecio para nada, porque le dan mucho más énfasis. En el caso de Lugo, Correcto. Lugo, por ejemplo, que también venía el comunista de Lugo, pero sin embargo el tipo se hizo el desentendido, no se metió para absolutamente, no opinó de cómo había que manejar la economía, el precio, la propiedad privada, nada, cerró la boca. Pero le puso a Esperanza Martínez a ejercer el ministerio y levantó el ministerio. Es una buena gestión de salud. O sea, eso es lo que tiene la izquierda. Tiene un mayor cariño hacia lo social. Cuando ya la derecha, y por sobre todo la extrema derecha, abusan con eso. La extrema derecha desprecia lo social. Y bueno, y eso no es ni ético ni es práctico. Y eso otra vez, Federico, trasladando a nuestro país, nosotros tenemos de alguna manera otra ventaja también en todo este proceso, que estamos muy poco ideologizados. Ok. En la política, como sabemos, nosotros estamos divididos en bandos. No estamos divididos en izquierda, derecha, esto es abdista, cartista, efraínista, bando nomás. Eso es la revolución del 47. Cuando vino la revolución del 47 y se crearon los bolsones, las columnas políticas, los punandigos, a partir de ahí empezaron los bandos. Y nunca más abandonamos. Siempre nos manejamos. Acá la ideología. Si nosotros tomáramos el diario de sesiones del Congreso paraguayo, para no perder mucho tiempo, los últimos 5 años, no vamos a encontrar una sola discusión de orden ideológico. Ni una sola discusión. De izquierda, derecha, nada, no existe. Y eso es de alguna manera una ventaja. Porque en realidad que es aquellas discusiones que pasan por lo ideológico, que puede tener sus consecuencias también positivas, sin embargo es muy diletante. Generalmente son frenos, digamos, a la creatividad, frenos al desarrollo, ¿no es cierto? Correcto. Alejandro, tengo que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, quiero mencionarte este libro. Este libro, que es un libro de tu autoría, presentado este año 2022, se llama Caraí Elías. Y quiero que me digas, a la vuelta de la pausa, ¿quién es Caraí Elías y por qué lo mencionás como el héroe moral de la cotidianeidad? Háblame de Caraí Elías luego de la pausa. Con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Alejandro González Acosta. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancoop, un banco con raíces. Continuamos con el señor Alejandro González Acosta. Alejandro, te estaba hablando sobre este libro de tu autoría, Caraí Elías, presentado este año 2022. ¿Quién es Caraí Elías y por qué es el héroe moral de la cotidianeidad? Lo que pasa es que hablar de Caraí Elías, no sé si por suerte o lamentablemente tengo que pasar por el túnel de las emociones, porque me llena de emociones, además que lo tengas y me muestres acá. Caraí Elías, mi padre, ¿no es cierto?, es uno más del montón, un paraguayo más. Y hay muchos Caraí Elías en el Paraguay que ha construido todo un estilo de vida y le ha dado bienestar a su familia en base a 2 cositas: su talento personal, su inteligencia y su vocación al trabajo. Que le ha agregado siempre un tercer elemento que siempre le hemos admirado por eso: un gran servidor público. Siempre ha hecho trabajo de servicio en su comunidad. Y este hombre, que era mensú, trabajó de mensú en un momento dado,
Sin embargo, después cuando tú... Mensú, que recoge la cosecha. Mensú, aquellos que trabajaban en los obrajes para extraer las hojas de hierba, ¿verdad? Y llevaban sus hombros las hojas de hierba para llevar hasta el molino. Y trabajaban en condiciones inhumanas, ¿verdad? Porque ellos cobraban una pequeña, digamos, un poco de dinero que recibían a fin de mes y el resto cobraban en comida. Y eso era. Hasta que él pudo liberarse de eso, consiguió un pedazo de terreno, 2 hectáreas. Y eso quiero resaltar, porque eran 2 hectáreas solamente. Y de 2 hectáreas hizo una fortuna, por decirlo así. Cuando que muchos agricultores paraguayos tuvieron la misma oportunidad en tierras mejores, incluso que lo despreciaron, no lo pudieron aprovechar. Él lo aprovechó enteramente y convirtió, eso hizo en un imperio. Tenía 4 rubros de renta, alimentaba a toda la familia, hasta que, por desgracia, en su momento, por suerte, ahora sí, bueno, vamos con perspectiva histórica, tuvimos un suceso político-militar en San Juan de Nepomuceno, donde vivíamos, que fue la guerrilla. Correcto. Una guerrilla que fue despiadadamente reprimida. Aquella que fue reprimida por Patricio Colmán. Claro. Eso alcanzó a nuestra familia. Y a raíz de eso, él tomó la decisión, vendió todo lo que pudo y nos vinimos a Asunción en 1960. Y a partir de ahí, nuestros hermanos, o sea, mis hermanos, la familia, empezó a tener un horizonte distinto y estamos en el lugar donde estamos gracias a eso. Si no, podíamos seguir cultivando la tierra de Don Elías. En Empalado se llama el lugar, en la cercanía de San Juan de Nepomuceno. En Cazapá, departamento de Cazapá. De Cazapá. Destacás en el libro que con absoluta honestidad, sin haberse quedado nunca con un centavo que no le corresponde, inclusive contar la anécdota de que se fue 80 kilómetros a caballo para devolver, porque le habían pagado de más para devolver. Con absoluta ética y honestidad y con trabajo ha podido mantener a su familia. ¿De cuántos hijos? 13 hijos originales. 13 dos murieron de chicos, porque nos quedamos 11. Pero también no podemos soslayar de que este buen hombre tuvo una mujer fantástica a su lado. Llamada Julia. Julia, que fue maestra, enseñaba. Julia Acosta. Y era su administradora. Ella le llevaba la cuenta al personal, ella le cobraba, hacía las facturas, o sea, ella hacía el trabajo de administración de su gestión. Y madre. Y además una administradora de la casa. Ella administraba la casa hasta que tuvo 85 años. Correcto. Llevaba la cuenta. Tenemos los libros donde él registraba sus ingresos, sus gastos uno a uno, ¿no? Una mujer, tuvo la suerte de contar con esa mujer fantástica. Alejandro, destacás en el libro que él fallece en el año 1968, a los 61 años de edad. ¿Qué herencia dejó a sus hijos Caraí Elías? Caraí Elías deja a su hijo la herencia más cuantiosa que uno puede imaginarse. Cierto. Primero, la inteligencia. Nosotros fuimos herederos, sentimos que tenemos un ADN, digamos, de la inteligencia. A lo mejor exagerar un poco, decir que yo soy inteligente, ¿verdad? Pero siento que eso. Segundo, la vocación al trabajo. Y tercero, la entrega a la comunidad. Esos 3 elementos nos dio este buen señor como herencia y hemos absorbido todos los hijos. Y siempre nos congratulamos de haber sido beneficiarios de estas herencias. Y que lo hemos, digamos, tributado, digamos, lo hemos demostrado tributando a través del tiempo, a través del trabajo, a través de nuevo el servicio a la comunidad y a través del trabajo integral y dentro de la máxima honestidad posible. Correcto. A lo mejor en estas épocas ya no se puede ser tan honesto como era Caraí Elías. Bueno, pero este era realmente un señor. Pero lo importante es decir, de nuevo, que era un paraguayo más y puede haber tanto Caraí Elías como fue Elías González. Excelente. El libro está a la venta en El Lector. Caramba. Gracias, Alejandro. Un placer, un gustazo haber conversado con usted aquí en Líderes. Dale, Federico, encantadísimo. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.